Fíjate qué bonito, Emilio Cárdenas, doctor en ciencia política. Qué bonito. No son los recuerdos de Emilio, No, sino son los recuerdos vivos con Emilio. conmigo. Eso quiere decir que nos acompañas o te acompañamos. Afortunadamente Sí, estamos pues vivos. eso es Sí, lo sí. bonito, eso es lo, Pero mira, lo bello. ahora es algo muy importante para ti y para mí, fíjate. Sí. Yo estudié en una escuela, pero tú estudiaste en una facultad. Sí, Y la era la transfor- misma, pero Pues sí, la transformación. la hizo Enrique González Pedrero. La Escuela de Ciencias Políticas, Se él la transforma y le crea el facultad. doctorado donde yo regresé. Bueno, le debo tanto a mi maestro que él fue el que me dio la beca para irme a estudiar a París, doctor en ciencia política. ¿Cómo no Imagínate, traerlo? pero ¿Cómo tuve no el traerlo? gusto, bueno, y el honor y el privilegio de hacerle una película en 17 sobre su vida, una película de 1 hora. Vamos a ver, él nos cuenta su vida, pero hay que decir quién fue este hombre tan importante. Fíjate, fue el primer director de radio, de la radio pública y la televisión pública. Director del Fondo de Cultura Económica, director de los libros de texto gratuito, director de la Facultad de Ciencia Política, embajador en España, pero sobre todo, gobernador de Tabasco. Eso te iba a decir, esa no Y se te puede. No, transformó faltar. Tabasco. Hizo una cantidad de puentes, como no tienes idea, una biblioteca para alguien muy importante que casi nadie sabe quién es, que se llama Pino Suárez, ¿no? Le preguntas de dónde nació, nadie sabe que nació en Tenosique. Es un tabasqueño, Pino Suárez. Yo estoy luchando porque se haga un monumento ahí que diga quién es Pino Suárez, ¿no? Ok. Pero él hizo una gran biblioteca, una de las más bellas que conozco yo. Bueno, transformó Villahermosa, transformó su país, su estado, creando puentes. ¿Y sabes qué hizo también? El teatro campesino. Fue la época de él, el teatro sí, campesino. bueno, con su mujer Julieta Ándale. Campos, de la cual va a Sí, hablar, sí. ¿no? Pero un hombre lleno de cultura, lleno de entusiasmo y que tuvo una vida dedicada a su patria de una manera extraordinaria y a la cultura. Vas a ver quiénes son sus amigos ahorita que nos cuente, ¿no? Ay, humildemente. Ay, humildemente. ¿Quiénes eran sus amigos? Muy bien. Vamos a disfrutarlo. Gracias. Vamos al video. Los invito con mucho gusto a acompañarnos. Yo salí de Tabasco a los 6 años de edad, alrededor de 1936, a raíz de la expedición punitiva de Brito Fouché y de la caída del régimen garridista, del que mi padre era un miembro, era recaudador de rentas en Macuspana, y emigrar a México, pues de otra manera mi padre corría peligro. Con el tiempo me di cuenta que me había interesado y que se me había ido formando una vocación por la política, porque la política había sido la que nos había expulsado de Tabasco. De modo que aquella salida impactó probablemente en la mente del hijo mayor, que era yo, inconscientemente, en el interés por la política. El maestro González Pedrero pertenece a la generación de medio siglo. Estudia Derecho en los años 1950. Es compañero de Carlos Fuentes, de Porfirio Muñoz Ledo, de Víctor Flores Olea. Una gran
generación de intelectuales que tendrán un desempeño muy importante dentro de la política nacional y el sector público. Como tuvimos una pléyade de profesores notables, entre otros los profesores españoles que habían llegado cuando Franco irrumpió en la historia de España y el general Cárdenas les abrió las puertas del país, afortunadamente, con lo cual ganamos todos. Nosotros, los miembros de la generación del medio siglo, tuvimos la oportunidad de tratar en clase a un profesor verdaderamente notable, a don Manuel Pedroso. Lo mismo que era un hombre interesado en la política y en el derecho, era un humanista. Le interesaba mucho la literatura, la poesía, la diplomacia, no solo en sus clases, sino a algunos de sus alumnos nos invitaba a unas tertulias que él armaba en su biblioteca, en su casa. Ahí se volvió a conjuntar mi interés por la política, por la cultura, por la literatura, por la poesía, de manera que la influencia de don Manuel fue definitiva en muchos de nosotros. Ahí, pues yo expresé mi deseo de irme a estudiar a Francia. Y me dijo él, ¿por qué a Francia? Yo le respondí, porque en Francia está la mejor escuela de ciencia política y a mí me interesa mucho profundizar en ese aspecto. La estancia en París no solo me ayudó a meterme de lleno a la ciencia política, sino a la cultura en general. Y además, tuve la fortuna ya en la Casa de México, en donde también presidí la Asociación de Residentes, de conocer a Julieta Campos, que se había doctorado en filosofía en Cuba. ¿Por qué no hacemos un viaje a Italia? Y bueno, ahí nos convencimos que no debíamos separarnos, de manera que al regreso a París nos casamos. Julieta fue una compañera maravillosa. Además tenía una formación que yo no tenía, porque la carrera era totalmente distinta, de manera que yo la interesé en la política y ella me siguió fomentando la parte cultural, de modo que fue un complemento extraordinario. Es valioso. Ay, qué bien que pusiste a doña Julieta en su lugar. En Bueno, su en la lugar. vida de este gran Claro, hombre. importantísima escritora, una gran íntima amiga de Octavio Paz, ¿no? Entonces, esto permitió a su marido entrar a un mundo de cultura excepcional. Era cultísimo, ¿no? Mira, él se fue a París a estudiar y luego a mí me mandó becado a París. Entonces, yo le estoy agradecidísimo y gracias a Dios pude hacerle una película sobre su biografía, que es lo que hemos visto en este momento, este fragmento, ¿no? Pero fue un hombre realmente extraordinario, un hombre, pues realmente del Renacimiento, ¿no? Se metió a fundar muchas cosas, pero lo que yo creo que queda vivo, bueno, además del Fondo de Cultura donde estuvo, ¿no? Es la modernización de su país, de Tabasco, ¿no?
de su agua, como decía, ¿no? La cantidad de puentes, de bibliotecas, el teatro campesino. ¿Tú lo que viste? decías. Pues nos tocó trabajar en esa, que estamos hablando 70s, Bueno, finales 80s, 60s, 80s. principios 80s, que era la época en la que nos tocaba andar reporteando por las Ese teatro calles. campesino que inventa Sí, sí. Julieta y él fue a Nueva York, fue a Europa, una cosa impresionante. ¿Eh? Ponían obras clásicas de Federico García Lorca, en fin, pero con puro campesino, una cosa extraordinaria. De manera que para mí ha sido un placer, bueno, un honor estar en tu programa, poderlo exhibir a nuestro nuestro maestro, programa, todos. porque si no fuera por él, no estaríamos aquí tú y yo Bueno, no platicando. estaríamos tú y yo, Pues sí, exactamente. por esa escuela. Y hacíamos mención, por esa magnífica escuela, y hacíamos mención de, tras bambalinas, de cómo esa generación, pues ya casi está desintegrada. Pues sí. Los grandes maestros, tus maestros, nuestros maestros, Claro. ya no, la gran mayoría ya no están, quedan por ahí algunos, pero Pues muy pocos. Este fue hace 3 años, ¿no? Sí. Y quedamos los que tenemos 80, 81, 82. o 70, O sea, 71, bueno, sí. quitamos. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo y te felicito porque no sabes cómo aprendo del maíz, cómo aprendo de tantas cosas que tú nos... 3 horas de clase. González Pedrero quisiera tener tu audiencia. Ay, Él ya. tenía 30 o 40 alumnos, ¿no? Bueno, es Pero que sí éramos poquitos en poquitos, esos. pero tú No, el salón 1 y 2 éramos 100 y éramos de 120. éramos 120, pero era raro estar solo el primer año. ¿Eh? Muy bien. Muchas Bueno, gracias. te felicito por ser Gracias, maestra Emilio. de millones de mexicanos que aprendemos. Muchas gracias y por seguirnos desde que te levantas Desde que me hasta levanto. que cierras aquí Aprendo en el programa. muchísimo. Gracias, Muchas gracias gracias. a ti. Un placer, Emilio, estar contigo y un placer, como siempre, estar con ustedes, agradecerles que nos acompañen 1, 2, 3 horas de programa. Son siempre bienvenidos.